Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en las alturas, en el corazón de Chicago, Illinois, en el medio oeste de Estados Unidos, y desde aquí nuestro compromiso es informarles imparcialmente y sin chayote. Y hay mucha información, sobre todo por los madrazos que le soltó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox por el tema de Mexicana de Aviación y Aeroméxico. Sobre todo por el tema de Mexicana de Aviación, porque los exempleados, los despedidos de Mexicana luego de la quiebra de esta empresa, limitaron el acceso, bloquearon el acceso a la puerta por la que entran los periodistas a la mañanera, en protesta, en manifestación, para que sean escuchadas sus peticiones. Bueno, le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y se descoció el presidente contra los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. El que también se vuelve a desatar es Carlos Loret de Mola, quien utiliza su espacio en el periódico El Universal para atacar nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le digo que andan ardidos, andan bramando, andan ladrando muy feo. La perra anda brava entre los columnistas, periodistas, críticos, nótese mi sarcasmo, solo críticos por convicción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusa a Carlos Loret de Mola también persecución política por el caso Rosario Robles y Carlos Ahumada. Los periodistas defendiendo a los indefendibles, los periodistas al servicio de los privilegiados y poderosos. Es un verdadero asco. Y vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura. También se registró una fuga de gas en San Jerónimo, Ocotitlán, Puebla, por otra pinche toma clandestina, y tuvieron que cerrar la autopista México-Puebla durante horas. La Guardia Nacional, como el personal de Pemex y Protección Civil, consiguieron controlar la emergencia y nadie resultó herido. Pero esta mañana, estos casos llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a pedir que se porten bien, porque ponen en riesgo la vida de los que hacen estas tomas clandestinas, de los pobladores, de las familias. Y bueno, vamos a platicar precisamente de este llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, que advierte sobre los serios riesgos que conllevan este tipo de incidentes. Bueno, pues vaya desmadrecito también, o desmadrito como le quiera llamar, luego de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señalara en un chacaleo con reporteros que el gobierno federal está dialogando con grupos armados en estados como Guerrero. Yo no sé si con toda la mala leche del mundo, la mala intención, editaron por ahí el clip que circula en redes sociales, haciendo ver a la secretaria de Gobernación como que admite precisamente un diálogo con miembros del crimen organizado. Y bueno, pues Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Gobernación y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador aclararon que la secretaria se refería a grupos de autodefensa, aunque el presidente dice que no está de acuerdo con los grupos de autodefensa, y cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Hablando del crimen organizado, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, le pide a los medios de comunicación, y aquí sí vamos a prestar atención nosotros en Sin Censura, que no difundamos las narcomantas o los videomensajes del crimen organizado. ¿Cómo ve? Bueno, pues vamos a platicar también de ridículos y las maldades de la oposición pedorra. Javier Lozano llamó pendejo a Gerardo Fernández Noroña luego de que el diputado del Partido del Trabajo le reclamara al prianista que en los sexenios pasados se guardó absoluto silencio ante las desapariciones forzadas y la tortura. De hecho, yo le preguntaba
a esta señora Uresti, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su primer nombre? Azucena Uresti de Milenio, que publicó que básicamente se está cayendo a pedazos la Ciudad de México por los feminicidios. Yo le preguntaba a Azucena, ¿por qué no habla del Estado de México, en donde la cosa está casi 3 veces más cabrona? Pues ¿cuánto paga el primazo, Alfredo del Mazo, el primo del expresidente Felipe Calderón, porque no lo toquen los medios de comunicación? Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, asegura que ya prepara otra denuncia contra la Chayito Robles. ¡Vámonos, cabrones! Y mire las porquerías en la gestión de Rosario Robles. Ivonne Ojeda, reportera de Sin embargo MX, señala que la Chayo dejó una serie de perfiles en redes sociales de la hipócrita Cruzada Nacional contra el Hambre que estableció con Peña Nieto y que no sirvió para una chingada. Perfiles que nos costaron a los mexicanos millones de pesos. Por cierto, que el mismo abogado de la Chayo Robles confirmó que la exsecretaria de la Sedatu y Sedesol de Peña Nieto sí tiene 2 domicilios alternos, tanto en Reforma como en Polanco, pero Animal Político, los colegas de Animal Político dicen que el departamento que tiene Rosario Robles en Polanco es nada más y nada menos que de Richard Gere. No es Richard Gere. De el exsecretario de Comunicaciones y Transportes de Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza. También le informo que el chayotero Ciro Gómez Leiva, el honorable periodista Ciro Gómez Leiva, Mr. Rating, aunque le duela a Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, Mr. Rating mexicano, Ciro Gómez Leiva, pues resulta que la Fiscalía General dice que continúa el proceso de extradición del empresario mexicano argentino y examante de la Chayo Robles, Carlos Ahumada. Y yo pregunto, ¿otra vez saldrá en Televisión Nacional Ciro Gómez Leiva, por eso la referencia, a decir que se trata de una persecución? El que asegura que se trata de una persecución política de venganza por parte de López Obrador es Carlos Loret de Mola. Ya le voy a leer la columna que publica en el Universal y ya usted dígame si no se trata de una campaña orquestada por este grupo de columnistas, de periodistas, de adversarios, de opositores a López Obrador. Qué casualidad que se viene esto de la venganza con el conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos en Milenio. Ahora es Carlos Loret de Mola en el Universal. Por ahí vendrán más, se lo puedo asegurar. Y mire lo mal que nos dejaron estos gobiernos de mierda. También en Sin embargo MX, Daniela Barragán reporta que hoy Chiapas, Oaxaca y Guerrero viven en la peor miseria tras 10 años de gobiernos del PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista de México. Pero el malo de la película se llama López Obrador y es de Morena. Nótese mi sarcasmo. Sí es cierto, Quinto Elemento Lab dio a conocer que la Fiscalía General se ha negado a recibir la cooperación de la cochina Odebrecht, a pesar de que ya van 32 meses desde que sus directivos confesaran haber dado sobornos y realizado prácticas precisamente corruptas con las autoridades mexicanas en tiempos de Peña Nieto. Lo que es peor, la compañía brasileña incluso le ha enviado 2 cartas a los fiscales mexicanos para agilizar la investigación y llevar a los presuntos inculpados ante los tribunales, pero les ha valido madres. Don Alejandro Hertzmanero, ¿habría manera que nos confirme o nos desmienta esto que publican los colegas de Quinto Elemento Lab? ¿Cómo que están pasándose por el arco del triunfo los pedidos de la mismísima corrupta Odebrecht para que se lleve ante la justicia a los inculpados? Valió madre. El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, dijo sobre Diego Fernández de Ceballos, quien asegura que no teme ser señalado o acusado por el gobierno de López Obrador, que en todo caso, pues nomás le quiten el terreno que le regalaron en Punta Diamante allá en Acapulco, que no se haga pendejo. Bueno, ese de no se haga pendejo lo puse yo, no lo dijo Félix Salgado Macedonio. Al fin, se aprobaron en Morena la convocatoria para renovar la dirigencia del partido a finales de noviembre y Jacob Polensky asegura que no
no buscará la reelección, pero que tampoco se va a ir a Argentina o a ningún otro país, que se queda en Morena. Las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que ya detuvieron al presunto responsable de golpear cobardemente al reportero de ADN 40, Juan Manuel Jiménez, con quien nosotros nos solidarizamos. Esto durante las protestas feministas de la semana pasada. Lo identifican como Luis N. y confirmaron que se trata de un infiltrado. Por cierto, hablando del tema de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un mensaje contundente y ya muchos consideran que se trató de una cachetada guajolotera para Ricardo Monreal. Yo no sé si sea para Ricardo Monreal o para Martí Batres, que andan agarrados del chongo por la presidencia de la mesa directiva del Senado. Lo que sí sé es que le están llenando el saco de piedritas al presidente Andrés Manuel López Obrador y está a 2 patadas de mandarlos a chingar a su madre a todos. Conste, aquí lo estoy advirtiendo. Yo veía a Rafa Herrera en las imágenes y creo que va a estar de acuerdo conmigo. Ya vamos a ir con nuestro corresponsal allá en Palacio Nacional, Rafa Herrera. También de lo que vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura hoy. La Comisión de Derechos Humanos denunció que unos militares mataron en 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a 6 civiles en el Estado de México priista durante un operativo. Las cosas están de la chingada en el Estado de México. Y la pregunta del millón es, ¿por qué los medios están enfocados en tumbar? Sí, enfocados en tumbar a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando ahí cerquita, ahí nomás tras lomita, como diría José Alfredo Jiménez, están las cosas que arden en el Estado de México. Pues ¿cuánto paga Alfredo del Mazo para comprar el silencio de los periodistas? Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Le encargo que si quiere escuchar más mentadas de madre, mi estridencia, bueno, la estridencia de todo el equipo de Sin Censura, porque ya he maleado, he contaminado a Rafa Herrera y a Toñito, a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz. Ni madres. No, a mí Le no. pido, por favor, que se suscriba a nuestro canal, que nos ayude a llegar a los 2 millones de suscriptores y que le dé clic en la campanita, a ver si las almas dadivosas de YouTube, estos hijos de la chingada, mandan la alerta cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos, porque me siguen diciendo que no llegan las alertas. Bueno,